Buenos días. De parte de la Unidad de Evaluación Ambiental de Agroinsumos de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, se ha elaborado un audiovisual con el fin de explicar el uso de la herramienta de cálculo ERA-MINAE, la cual se utiliza para realizar las evaluaciones de riesgo ambiental de los plaguicidas sintéticos formulados de uso agrícola. La herramienta de cálculo ERA-MINAE es un archivo Excel conformado por diferentes hojas que incluyen la información referida a la identificación, patrón de uso, agrupación de cultivos y datos de peligrosidad del producto. Además, se cuenta con hojas que contienen las principales ecuaciones para estimar el riesgo de organismos no objetivos, como los organismos acuáticos o terrestres donde se encuentran las aves, abejas y lombrices, la cual se complementa con una sección que recopila todos los resultados obtenidos. Para realizar la evaluación de riesgo necesitamos los siguientes documentos: la herramienta de cálculo ERA-MINAE, el documento de procedimiento general y el programa Focus. Algunas indicaciones para considerar antes de iniciar con el uso de la herramienta. Lo primero es valorar si se va a realizar la evaluación de riesgo para un IAGT, un metabolito o ambos. En cualquiera de los supuestos, es importante tener presente que la evaluación de cada uno debe realizarse por separado. En el presente audiovisual, solo nos enfocaremos en la evaluación de riesgo para IAGTs, por lo que la evaluación de metabolitos la veremos en otro momento. La herramienta consta de diferentes casillas identificadas con colores. En amarillo, aquellas que deben llenarse de manera manual. En anaranjado, las casillas que son de selección. En verde, aquellas que no se deben modificar. Importante mencionar que la herramienta reconoce solamente la coma como signo de cálculo, por lo que no se deben ingresar puntos en los diferentes datos. Conforme avancemos en el llenado de la herramienta, veremos que la misma se completa automáticamente según la etapa. Sobre el patrón de uso, es importante tener presente que si los cultivos que se están sometiendo al proceso de evaluación se encuentran en distintos grupos según las tablas 4 y 6 del Manual de Procedimiento General, la evaluación debe realizarse con el cultivo de cada grupo que tenga la mayor carga química. ¿Cómo usar la herramienta? Aquí podemos observar la herramienta de Excel con sus respectivas hojas y vamos a ver paso a paso cómo debe completarse la misma. En la primera hoja tenemos la identificación del producto. Procedemos a llenar los datos requeridos como el nombre del registrante, el nombre del fabricante, el nombre del producto formulado, tipo de producto. Observemos que en esta casilla se nos despliegan dos opciones, IAGT o metabolito. Para el presente caso vamos a seleccionar IAGT. El nombre del IAGT, la presentación del producto. En este caso tenemos dos opciones de selección, lo cual depende del estado físico del producto formulado, sólido o líquido. Y finalmente, la concentración. Veamos que con base a la selección anterior, las unidades de la casilla de concentración varían. Gramos entre kilogramos en caso de seleccionar sólido y gramos entre litros en caso de seleccionar líquido, por lo que hay que prestar atención a colocar los datos correctos, ya que estos dos campos determinan algunos de los datos que deben ingresarse posteriormente en la hoja de patrón de uso. Ahora procedemos a llenar la hoja referente al patrón de uso del producto formulado. Al llegar a esta página, nótese que los primeros tres campos ya fueron completados de manera automática, por lo que la primera casilla que debemos completar es la referida al cultivo. Es importante tener presente que si los cultivos que se están sometiendo al proceso de evaluación se encuentran en distintos grupos según las tablas 4 y 6 del Manual de Procedimiento de ERA,
La evaluación debe realizarse con el cultivo de cada grupo que tenga la mayor carga química. Por ejemplo, si queremos registrar los siguientes cultivos, aguacate, ñampí, chayote y maíz, vamos a observar la siguiente clasificación según la tabla 4 correspondiente al tipo de aplicación. En aplicaciones terrestres en árboles frutales tenemos al aguacate, mientras que los cultivos de chayote, maíz y ñampí se agrupan en aplicaciones terrestres en cultivos de altura mayor a 50 centímetros. Por lo tanto, en este caso tenemos dos agrupaciones posibles. Mientras que con la tabla 6 tenemos la siguiente agrupación. El aguacate se clasifica en árboles frutales varios y flores y plantas para trasplantar. El chayote se clasifica en cultivos de plantas trepadoras que se siembran en barbacoa horizontal a una altura ligeramente superior al operario. Con respecto al maíz y el ñampí, se clasifican en cultivos varios no considerados en otros grupos, así como aquellos de uso intensivo de plaguicidas, por lo que en este caso existen tres tipos de agrupaciones. Por lo tanto, considerando las agrupaciones de las tablas 4 y 6, debemos de realizar tres evaluaciones de riesgo ambiental, teniendo en cuenta que entre el maíz y el ñampí se debe escoger el cultivo que representa el peor escenario. Esto es, el cultivo que tenga una mayor carga química. Recordar que para hacer la agrupación de manera más rápida, podemos dirigirnos a la hoja de agrupaciones de cultivos que está al final de esta herramienta. Aquí podemos realizar un filtro para escoger el o los cultivos a registrar. Una vez realizada la verificación anterior, vamos a continuar con el llenado de la información. En esta hoja vamos a encontrar cuatro celdas de selección. La primera corresponde a la celda del cultivo, donde vamos a seleccionar el tipo de cultivo que queremos analizar. Recuerde tomar en cuenta que para algunos cultivos aparecen dos opciones, uno que indica solo el nombre del cultivo y otro que dice el cultivo y la palabra aéreo. Ejemplos de lo indicado anteriormente serían el banano y el algodón, por lo que hay que elegir según el método de aplicación. En los casos que el producto contemple los dos tipos de aplicación, se debe elegir la opción de aéreo, dado que es la que representa el peor escenario. Para efectos del presente ejercicio, el cultivo que queremos registrar es la yuca. En la segunda celda de selección, escogemos el método de aplicación entre las siguientes opciones: aspersión aérea, aspersión lateral, aspersión al suelo, aplicación granular. Si esa opción es este método, se activarán las siguientes casillas: gránulos por kilogramo del producto formulado, la cual se debe llenar de manera manual, y tamaño del gránulo en milímetros de diámetro, la cual corresponde a una celda de selección que tiene dos posibles opciones: gránulo pequeño y gránulo grande. Otro de los métodos es el tratamiento de semilla. En caso que se elija esta opción, se activarán tres casillas. La primera de selección, la cual corresponde al tamaño de la semilla, semillas grandes o semillas pequeñas. La segunda corresponde al peso de 1000 semillas. Y la tercera a dosis del formulado por kilogramo de semilla en milímetros. Nótese que ambas casillas se deben completar de forma manual. Y el último método de aplicación es aspersión foliar. Para efectos del presente ejercicio, es la que vamos a seleccionar. En la tercera celda de selección, escogemos el momento de aplicación. Para esto encontrará cuatro opciones: al suelo, antes de que emerja el cultivo; lateral, después de que emerja el cultivo; granular por incorporación; y por último, al suelo después que emerja el cultivo. Para efectos del presente ejercicio, es la que vamos a seleccionar.
Importante mencionar que las opciones método de aplicación y momento de aplicación son parecidas, pero se manejan por separado porque son la base de ecuaciones distintas y representan valores distintos para cada ecuación. En esta misma hoja vamos a encontrar 6 casillas que debemos llenar de forma manual. Los datos que vamos a ingresar son los datos que hemos elegido para efectos de esta demostración. La primera corresponde a la plaga, Thrips franquiniella. La segunda, dosis del formulado por aplicación, 0.25 litros por hectárea. La tercera sería equipo de aplicación terrestre. La cuarta corresponde al número de aplicaciones por ciclo, 2. La quinta sería intervalo mínimo entre aplicaciones, 7 días. En caso que este valor sea 0, la casilla se debe dejar en blanco. Y por último, ciclos del cultivo por año, 1. Recordar que todos los valores deben ingresarse de forma numérica. Nótese que al terminar de completar la información anterior, las casillas de tasa de aplicación y tasa máxima de aplicación se completan de forma automática. Concluida esta sección, pasamos a la hoja de peligrosidad. Esta hoja tiene dos tablas, una denominada datos ecotoxicológicos y otra datos de destino ambiental. Antes de iniciar con el llenado de la tabla de datos ecotoxicológicos, es importante señalar que la columna A representa los organismos no objetivo, acuáticos, aves, abejas y lombrices de tierra. La columna B representa los estudios presentados. En esta columna tenemos dos casillas de selección para incluir estudios adicionales en caso de que se requiera refinamiento, tema que será abarcado en próximas capacitaciones. De las 4 columnas restantes, las columnas C, D y F son de selección, mientras que la columna E se debe completar de forma manual. Iniciamos con la columna C, la cual corresponde al nombre científico de las especies que se utilizaron en los ensayos de los diferentes estudios. En caso de que se escoja la opción de otra, se va a habilitar la columna G para que se ingrese el nombre de la especie. Recalcar que el nombre que debemos colocar es el nombre científico. Para efectos del presente ejemplo, vamos a seleccionar las especies correspondientes con cada requisito. Para toxicidad aguda para peces, Poecilia reticulata. Toxicidad crónica para peces, Poecilia reticulata. Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos, Daphnia magna. Toxicidad crónica para invertebrados acuáticos, Daphnia magna. Toxicidad crónica para algas, Navicula peliculosa. Toxicidad aguda para aves, Colinus virginianus. Efecto reproductivo para aves, Colinus virginianus. Toxicidad aguda oral para las abejas, Apis mellifera. Toxicidad aguda de contacto para las abejas, Apis mellifera. Toxicidad aguda para lombriz de tierra, Eisenia foetida. La columna D corresponde al índice de toxicidad, el cual se utiliza para medir la toxicidad del plaguicida en los organismos de prueba en la exposición aguda o crónica. Para efectos del presente estudio de caso, ya los tenemos seleccionados. La columna E se refiere al dato de toxicidad, la cual corresponde al valor de la concentración o la dosis a la que un tóxico es capaz de producir algún efecto sobre el organismo de estudio. Por ejemplo, inhibir algún proceso biológico como la reproducción, efectos en el crecimiento o causar mortalidad. Procedemos a incluir el valor respectivo. Para toxicidad aguda para peces, 2,69 miligramos por litro. Toxicidad crónica para peces, 0,19 miligramos por litro. Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos, 3,17 miligramos por litro. Toxicidad crónica para invertebrados acuáticos, 0,002 miligramos por litro. Toxicidad crónica para algas, 0,67 miligramos por litro. Toxicidad aguda para aves, 2.250 miligramos por kilogramo de peso corporal.
Efecto reproductivo para aves, 5.620 miligramos por kilogramo de peso corporal. Toxicidad aguda oral para las abejas, 0,11 microgramos por abeja. Toxicidad aguda de contacto para las abejas, 0,02 microgramos por abeja. Toxicidad aguda para lombriz de tierra, 1.000 miligramos por kilogramo de suelo. La columna F corresponde con la unidad de medida utilizada en el estudio. Esta va a variar dependiendo del grupo de organismo que estemos trabajando. Para efectos prácticos, las unidades ya han sido previamente seleccionadas. Ahora pasamos a completar la tabla de datos de destino ambiental, la cual se compone de 3 columnas. La primera se denomina estudios de destino ambiental. La segunda, datos de destino ambiental, la cual contiene 8 casillas para completar de acuerdo con los estudios que se escriben en la columna anterior. Para vida media foliar del IAGT, en caso de no contar con este dato, se debe utilizar el valor predeterminado de 10 días. Para el coeficiente de partición suelo, agua, carbono orgánico, el valor corresponde a 1.448 mililitros por gramos. Vida media por degradación aeróbica en suelo del IAGT, 129 días. Solubilidad en agua del IAGT, 130 partes por millón. Vida media por degradación aeróbica en sistema agua-sedimento, 336 días. Vida media por degradación aeróbica en sedimento del IAGT. En caso de no contar con este valor, se debe utilizar el mismo dato de vida media del sistema agua-sedimento, en este caso 361 días. Vida media por degradación aeróbica en agua, 8 días. Masa molecular del IAGT, 754 gramos por mol. Finalmente, la tercera columna contiene 7 casillas de selección, las cuales corresponden a las unidades de medida utilizadas en los estudios. Tenga presente que en el caso del dato de masa molecular, las unidades están colocadas por defecto. Para efectos prácticos, las unidades ya han sido previamente seleccionadas. Una vez completadas todas las casillas, nos dirigimos a las hojas de cálculos, las cuales se encuentran separadas e identificadas según el organismo no objetivo: acuáticos, aves, abejas y lombrices. En estas hojas podemos observar que hay tablas para el cálculo de exposición, donde se visualizan los datos usados del patrón de uso y de destino ambiental, y tablas para el cálculo de riesgo, las cuales se completan automáticamente a partir de los datos ecotoxicológicos de la hoja de peligrosidad. Es importante señalar que estas hojas no deben ser alteradas, debido a que se completan automáticamente. Sin embargo, existen algunas excepciones para los organismos acuáticos y lombrices. De la hoja de organismos acuáticos tenemos 2 tablas de exposición, una para el primer nivel y otra para el segundo nivel. En ambas tablas requerimos incluir el dato de exposición teórica estimada en milogramos litro, dato que extraemos del programa Focus. Sin embargo, antes debemos de realizar una selección en la tabla de cálculo de exposición para el segundo nivel en la casilla de intersección del cultivo, en la cual tenemos 4 opciones: no intersección, cobertura mínima, cobertura intermedia y cobertura total. Para el caso de este ejercicio, vamos a seleccionar cobertura intermedia. Si desean conocer más detalles de los tipos de intersección, se pueden consultar las páginas 7 y 8 del Manual de Procedimiento General de Lineamientos del MINAE. Concluido el paso anterior, nos dirigimos al programa Paso 1 y 2 en Focus, en adelante denominado Focus, el cual debe estar previamente instalado. Ahora vamos a observar cómo completar la información en el programa para obtener los datos de la exposición teórica estimada que requerimos para la sección de organismos acuáticos. El primer paso es abrir el programa y darle clic a la pestaña Continuar. Se nos va a desplegar una nueva pantalla. En esta pantalla seleccionamos en la parte superior la opción Vista. Luego escogemos la opción Datos de la sustancia y se nos despliega otra ventana. En la sección derecha de la ventana procedemos a marcar la opción Agregar para poder llenar la información requerida. En esta misma ventana escogemos en la opción Compuesto a calcular la opción Sustancia activa.
que viene siendo el IAGT, y posterior a esto seleccionamos el nivel de simulación, que en nuestro caso marcamos siempre la opción paso 1 y paso 2. Como cuarto punto procedemos a colocar el nombre de la sustancia a evaluar. Para nuestro caso, LibraFOS 48.7 SC. Y a llenar los datos específicos de la sustancia, entendido esto como las propiedades físicas y de destino ambiental. Su solubilidad en agua, 130 partes por millón, lo que equivale a miligramos por litro. Vida media en el sistema completo, 336 días. Vida media en agua, 8 días. Vida media en sedimento, 361 días. Coeficiente de octanol agua, 1448 mililitros por gramos. Vida media en suelo, 129 días. Posteriormente llenamos la información correspondiente con el patrón de aplicación del ingrediente activo. Tasa de aplicación del ingrediente activo, en nuestro caso, 12,18 gramos por hectárea. Número de aplicaciones, 2. Tiempo entre dos aplicaciones, el cual corresponde con el intervalo mínimo entre aplicaciones. Esta opción solo se despliega cuando el número de aplicaciones sea mayor a 1. Cuando el intervalo de tiempo entre las aplicaciones es igual o mayor a 90 días, se calcula la exposición de cada aplicación por separado. En nuestro caso, el valor corresponde a 7 días. Intersección del cultivo, el cual debe coincidir con lo que indicamos en la herramienta de Excel en la hoja de acuáticos, en la tabla del cálculo de exposición. En nuestro caso, escogimos cobertura intermedia. Tipo de cultivo, el cual debe coincidir con el cultivo seleccionado en la sección de patrón de uso de la herramienta ERA. Para nuestro caso, recordemos que el cultivo elegido fue la yuca, la cual se clasifica en aplicaciones terrestres en cultivos de altura mayor a 50 centímetros. Región y temporada de aplicación. En nuestro caso, siempre seleccionamos la opción sur de Europa, en la estación entre marzo y mayo. Si bien ninguna de las opciones es 100% representativa de las condiciones que presenta nuestro país, la opción seleccionada es la que se ajusta mejor. Una vez que hayamos completado la información anterior, damos doble clic en el botón Hecho y así obtenemos los valores requeridos de la exposición teórica estimada, los cuales encontramos bajo el nombre de máximo PEC-SW por sus siglas en inglés, que corresponde a las concentraciones ambientales previstas en aguas superficiales. Tanto para el paso 1 como el 2, estos valores los trasladamos a la hoja Excel de acuáticos. En nuestro caso, los valores corresponden a 3,37 y 0,70 respectivamente. De esta forma podemos observar los resultados obtenidos, los cuales nos muestran si existe o no riesgo inaceptable para los organismos acuáticos no objetivo, lo cual se resaltará en color verde o rojo. En caso de que exista riesgo inaceptable, se pueden considerar opciones de refinamiento, tema que será abarcado en una etapa posterior de capacitación. Ahora pasamos a las hojas donde se realiza el cálculo para aves y abejas. En estas secciones no vamos a ingresar ningún valor, dado que la herramienta por sí sola efectúa el cálculo de riesgo. Como información a considerar, debemos observar que en estas secciones vamos a tener tablas de cálculos con los diferentes escenarios, los cuales se autocompletan según el método de aplicación seleccionado. Seguidamente nos vamos a la hoja del cálculo para lombriz de tierra, que es otra de las secciones donde debemos seleccionar el tipo de escenario que representa el patrón de uso del producto. Entre las opciones que se despliegan están: no hay incorporación ni intersección. Hay incorporación, pero no intersección. No hay incorporación, pero sí 50% de intersección. Hay incorporación y 50% de intersección.
Para efectos de este ejercicio, esta última es la opción que vamos a escoger. Concluida esta sección, en la columna G vamos a observar si existe o no riesgo para las lombrices de tierra. Finalmente, nos dirigimos a la hoja de resultados para ver el resumen de los cálculos que realizó la herramienta para definir si existe o no riesgo para los organismos no objetivo. Como podemos observar, para organismos acuáticos en ambos niveles, el producto Libra-Fos 48.7 SC aplicado de forma líquida a una dosis de 0,25 litros por hectárea representa un riesgo inaceptable para invertebrados acuáticos por exposición crónica. Mientras que para las aves y las lombrices de tierra no representa un riesgo inaceptable. Por su parte, para el caso de las abejas, en el tipo de exposición aguda por contacto, existe un riesgo inaceptable, pero no así para la exposición oral. De esta forma, concluimos con la explicación general del uso de la herramienta Eraminae para el primer nivel de evaluación. Nuestro propósito es ser facilitadores en el proceso, de manera que las evaluaciones puedan desarrollarse en concordancia con los procedimientos ya establecidos por el Ministerio. Reconocemos que todos los casos van a ser diferentes y pueden generarse dudas en el transcurso de la evaluación de riesgo ambiental, por lo que este audiovisual forma parte de las capacitaciones que la Unidad de Evaluación Ambiental de Agroinsumos tiene planificadas.